Desde hace 2 décadas, a partir de su irrupción en la escena con The White Stripes, Jack White es, sin duda, uno de los músicos más inquietos, refrescantes y musicalmente más provocadores de la escena del rock, con unas cuantas ramificaciones que alcanzan al pop, el blues y el folk. Al frente de diferentes proyectos, primero junto a su ex esposa Meg White, más tarde con The Raconteurs y Dead Weather, la superbanda compartida con Alison Mosshart, de The Kills, y Dean Fertita, de Queens of the Stone Age, y finalmente con una trayectoria solista que tuvo su debut discográfico con Blunderbuss 2012, siguió con el fantástico Lazaretto, 2014, y una vez más rompió el molde este año con Boarding House Rich 2018, a los que se agrega su Acoustic Recordings 1998 a 2016 que recoge versiones unplugged de sus diferentes proyectos. White suma 15 álbumes que marcan un recorrido de crecimiento, pero, sobre todo, de intensa búsqueda de nuevos sonidos y caminos estéticos. Aprendizaje. Jack White dice que debió enseñarse a participar en grandes festivales y a tocar frente a multitudes. Fotos, David James Swanson, Newsletters Clarín. En ese plan, el cantante y compositor nacido en Detroit el 9 de julio de 1975, también entusiasta abonado a producciones fílmicas que incluye algún cómic de pluma propia, varios documentales entre ellos el imperdible It Might Get Loud, junto a Jimmy Page y The Edge y hasta una participación en Coffee and Cigarettes, la antología de historias breve rodada por Jim Jarmusch que en 2003 ya avisó que en 2009 The Raconteurs tendrá nuevo álbum y una reedición celebratoria de los 10 años del fantástico Consolers of the Lonely, con 2 temas nuevos agregados. Todos, motivos de sobra para no esquivar la invitación a un encuentro en la antesala de una nueva sesión de hipnotismo de las que el hombre ejerce desde los escenarios. Quienes lo vieron en el Lollapalooza 2015 local saben de ¿qué se trata? En uno de los festivales globales de este 2018 que lentamente se acerca a su fin, con su álbum Boarding House Rich entre lo mejor que se haya publicado del 1 de enero a la fecha. ¿Seguís sintiendo lo mismo que en tus comienzos, antes de salir a tocar? Básicamente es lo mismo. Aprendí no sé muy bien qué palabras usar como transformarme en el momento de entrar al escenario o un rato antes que en otro tipo de personaje. No necesita ser un personaje que conozcan, ni se trata de un cambio de vestuario o de poner otra voz, solo se trata de no ser yo mismo, de saltar de mi mente y de mi cuerpo para tratar de llegar a otro lugar, nuevo. A veces veo a otros artistas que están charlando, relajados y que cuando les toca subir al escenario lo hacen directamente. Yo no sé hacerlo de ese modo. Creo que no podría hacerlo nunca así y que debería decirle a la gente, disculpen, vuelvo en un momento, cuenta. Y agrega, tuve que enseñarme a participar en este tipo de shows, en festivales. Al comienzo no me gustaba para nada. Me juraba no volver a hacerlos, me decía que no eran para mí, que yo no era el tipo para esto. Ojalá fuese un Freddie Mercury. Pero con los años aprendí a tomármelo como un desafío y traté de adquirir algunos tips para sostener la atención del público. Ojalá fuese un Freddie Mercury, dice Jack White, aunque, en el fondo, verlo en escena no deja de ser una gran experiencia. Fotos, David James Swanson, y lo lográs. Sí, y si puedo hacerlo me pregunto por qué es lo que hacen mis canciones que hacen que se mantengan interesados. Aún en el caso de los fans que me siguen hace años, no entiendo puntual y fácticamente qué es lo que obtienen de esas canciones. Es un misterio para mí. Más misterioso es que algunos artistas que apenas llegan grabadas 4 o 5 canciones ya tengan fans.
Algunos de una manera tan fugaz que no tienen tiempo ni siquiera de estampar remeras para vender. Recuerdo que The Strokes estaban en ese punto, recién habían editado su primer disco y los Stripes ya teníamos 3, y ambas bandas recibíamos el mismo tipo de atención. Recuerdo haber pensado que ellos no habían tenido aún suficiente tiempo de estar en la ruta para poder asimilarlo, pero la verdad es que aprendieron rápidamente. Fueron buenas lecciones para los dos grupos, mientras nos hacíamos amigos, e íbamos aprendiendo qué cosas hacer y cuáles no. Es un aprendizaje paso a paso. Es como comenzar actuando en el colegio, hasta que un día llegas a Broadway, con todo ese aprendizaje de los años anteriores. En Boarding House Rich White volvió a tomar un rumbo que, de algún modo, plantea un nuevo punto de partida. Ivan sabía que este disco iba a dividir aguas. Era una manera de hacer las cosas más difíciles para mí, poniendo granadas de mano frente a mí, acaba de afirmar White en una entrevista publicada por la revista Uncut, como explicando, como si fuera necesario, su saludable vocación por patear el tablero una y otra vez. Arte, 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 al fin de cuentas, o una manera de ratificar su condición de animador permanente de la escena. Por eso, no es redundante volver un poco sobre el modo en que el disco tomó forma, para entender de qué va el presente. Algunas cosas estaban demeadas en un departamento que había alquilado. Empecé a escribir las canciones allí, hablando sobre mí, con el equipamiento técnico de cuando tenía 15 años. Después llevé ese material a Nueva York, donde trabajé más que nada con músicos de pop y soul, y luego me fui a Los Ángeles, donde grabé con una banda completa de músicos que no conocía, excepto Carla Azar, la baterista. Fue muy complicado, a veces había temas con 3 o 4 baterías como Corporation, y terminábamos haciendo jams de 25 minutos, que después se debían convertir en canciones de 3 minutos, resume. Un dúo más que dinámico. En escena, la química entre White y la baterista Carla Azar se potencia en una fórmula explosiva. Fotos, David James Swanson. Sin embargo, si hay un tema en Boarding House Rachel que llama la atención, ese es Humoresque, que cierra su lista, en un registro que contrasta con el concepto sonoro del resto del álbum, al mismo tiempo que por el nombre del compositor checo Antonín Dvořák en sus créditos. Pero más aún, por el modo en que White se encontró con esa canción. Compré estas partituras en una subasta de Al Capone, cuenta. Y responde al gesto de asombro con los detalles del caso. El gángster había escrito esta partitura, y no podíamos descubrir si la letra era suya o de alguien más. Finalmente, alguien más había escrito la letra, pero él tenía una banda, cuando estaba preso en Alcatraz. Lo cierto es que, sorprendido por el hallazgo, White fue más allá y descubrió que la letra original la había escrito Howard Johnson. La partitura original es de 1932, y que el amigo Al Capone la había reescrito en las hojas que tenía en sus manos. La banda de Al Capone se llamó Rocky Slanders and Machine Gun Kelly, un reconocido gángster que supo ganarse una temible fama durante los años de la ley seca en los Estados Unidos. Era su baterista. En definitiva, todas las canciones del álbum tienen una personalidad tan diferente, que terminó siendo una más. Había tantas canciones distintas de soul, hip hop, pop, que no había reglas definidas. Terminó siendo una buena última canción, concluye White. Se relató. ¿Cómo haces para mantener una identidad cuando incorporas tantos elementos diferentes a tu música? Tenés que encontrar tu propio camino.
Si te sientan en un piano, abren las cortinas y ten que hacer tu trabajo, y quien está del otro lado, 1000 personas ciegas, 1000 ciudadanos adultos, 400 chicos, hace tu trabajo. Yo me planteo ese tipo de escenarios bizarros, y me planteo el modo en el que llegará el que está del otro lado, a tus 43 años, y con tanto camino recorrido, tu nombre ya es una especie de referencia para las nuevas generaciones. ¿Te interesa lo que está sucediendo musicalmente entre los más jóvenes? Siempre estoy buscando. Me interesa mucho lo que se está haciendo y me bucear en las producciones y sonidos modernos, e ignorar su sonido para tratar de llegar al núcleo de las canciones. Temas como Royals, de Lorde, o Somebody Just to Know, de Gotti, atraviesan ese cascarón sonoro que recubre a las producciones más nuevas y surge algo increíblemente hermoso. Es bizarro, porque después de todos estos años, y viéndolos a ellos, a mí también me sorprende que la gente quiera que yo toque. Cuando empecé, siempre suponía que iban a ser 2 o 3 años, y que después volvería a tocar en bares, para muy pocas personas. En todo caso, tenés Third Man Records para no aburrirte. ¿Cuál es el mayor desafío de tener tu propio sello? Tratamos de encontrar cosas bellas, música que nos parece hermosa, y ayudamos a que existan y permanezcan. Y, si podemos, resaltarla. Es una ocupación que me consume mucho tiempo, y es difícil para mí ocuparme. Pero tenemos la base en Nashville, una planta de impresión, nuestro estudio de fotografía, un estudio para grabar en vivo. Es increíble la cantidad de cosas que podés hacer en Third Man, que no podés hacer en ningún otro lado del mundo. Del dúo a la banda. Para White, la posibilidad de regresar a América del Sur está en parte limitada por el tamaño de la estructura con la que se mueve en la actualidad. Fotos, David James Swanson. El regreso, un sueño lejano, debería despedir a la mitad de la banda. Me gusta la Argentina, y especialmente Buenos Aires, que tiene una gran influencia francesa en su arquitectura. Estás como en otro mundo, es como una combinación de diferentes universos. Distintos universos del diseño, dice Jack White, y deja abierta la puerta para preguntar si tiene algún plan o negociación para regresar. Jack White y Robert Plant tocaron juntos The Lemon Song en el Lollapalooza, Argentina, en 2015. Me gustaría mucho, pero mi puesta actual es muy grande, con un grupo muy grande de gente. Para hacer shows en lugares tan lejanos debería despedir a la mitad de la banda, o volver a The White Stripes, que éramos solo 2 con algunas personas que nos ayudaban.